Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada, a esta primera jornada de la tercera edición ya de IRP Ilumina el Pasado, organizada por la Fundación Mediterráneo, el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio y la Cátedra UNESCO Fórum Universidad y Patrimonio Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. Y yo, bueno, como actual directora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, pues os quiero dar una muy cordial bienvenida. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa que se va a centrar en algo que a todos nos ha afectado y nos sigue afectando a día de hoy, y es los problemas que hemos tenido y que estamos teniendo todavía con la DANA. Me dicen que hay asistentes reincidentes de convocatorias de años pasados. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Estamos encantados de teneros y también una cariñosa bienvenida a nuestros seguidores por streaming, que ya me consta que muchos de ellos no han podido estar hoy acompañándonos. Pilar, que es la cabeza pensante, Pilar Bosch, de todas estas jornadas, pues va a ser ella la que nos va a dirigir y un poquito a llevar la batuta de este encuentro, de esta tercera edición de IRP Ilumina el Pasado. Pilar. Vamos allá. Bueno, muchas gracias, Mavi, por esta presentación. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a todos los ponentes que van a participar en esta nueva sesión de las jornadas. Y este año, como muy bien ha comentado Mavi, pues el tema de las jornadas, todas las ponencias que vamos a exponer o a compartir con todos vosotros, es el IRP con el patrimonio anegado por la DANA. ¿Vale? Como todos sabéis, pues ha habido grandes problemas, no solamente personales, por supuesto, pero también patrimoniales por la riada que sufrió Valencia el 29 de octubre. Y bueno, el objetivo que tenemos en esta nueva edición pues es mostrar a la sociedad las diferentes acciones que desde el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia estamos todos los esfuerzos que estamos realizando para poder ayudar, poder contribuir a ayudar y a mejorar y a contribuir a intentar solventar en la medida de lo posible los problemas que están afectando a nuestro patrimonio. Entonces, bueno, todos tenéis el programa ahí fuera, como todos los años anteriores. Van a ser 2 ponentes por jornada, un hombre y una mujer, y generalmente un arquitecto y una restauradora, o al revés. Y bueno, tenemos este año, pues también por cuestiones relacionadas con la DANA, pues hemos empezado un poco más tarde. Normalmente empezábamos en enero, este año pues empezamos hoy, el 3 de abril, y tenemos hasta julio, con lo cual tendremos 4 sesiones con diferentes ponentes que os animo a que lo leáis. Veis que vamos a tratar tanto el diagnóstico de inmuebles afectados por la DANA, primeros auxilios que vamos a tener hoy con la mano de Mavi para objetos preciados. También vamos a ver diferentes evaluaciones del grado de afectación para los diferentes monumentos. Vamos a ver intervenciones también en obras de arte contemporáneo, incluso en colecciones afectadas históricas, por ejemplo, de radios, que ya estamos interviniendo desde el Instituto de Restauración del Patrimonio. Vamos a presentaros también el proyecto de recuperar las memorias, que seguramente ha tenido bastante giro, lo habréis a lo mejor oído, ¿no? Salvemles fotos. Tendremos a una profesora del departamento y del instituto que nos lo va a presentar. Y luego también cómo se han aplicado desde el instituto diferentes técnicas, como por ejemplo la termografía infrarroja para la evaluación también de daños en diferentes edificios patrimoniales. Y bueno, sin más dilación, para no enredarme, voy a presentar a nuestros 2 ponentes de hoy. María Victoria Vivancos, nuestra actual y reciente directora del instituto,
del Patrimonio Cultural del Instituto de Restauración del Patrimonio, y ella es además profesora catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y viene impartiendo docencia desde hace más de 30 años, tanto en grado como en máster del departamento, y realiza su investigación en nuestro instituto. Es autora de numerosas publicaciones relativas a la conservación y restauración de bienes culturales y ha dirigido y dirige diversas tesis doctorales. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y de restauración, tanto nacionales como internacionales, y ha ocupado cargos importantes de gestión relacionados tanto con la educación superior como con el cuidado del patrimonio cultural. Entre ellos, cabe destacar que fue vicerrectora de Alumnado y Cultura de la UPV desde el 2009 al 2017, secretaria ejecutiva de RUNAE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE 2012-2014, representante por la UPV en la Comissió Patrimoni, Museus i Arts Visuals de la Generalitat Valenciana. Es asesora del Consejo Valenciano de Cultura sobre la situación y evolución de las mujeres artistas en la Comunidad Valenciana, representante por la UPV en el Consejo Asesor del Patrimonio de la Humanidad de Sagunto, miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del IBAM, y de CACSA, entre otros. Y además es la directora de la Cátedra UNESCO Forum Universidad de Patrimonio. O sea que tenemos aquí una grandísima eminencia con nosotros que nos va a presentar la guía de primeros auxilios para objetos preciados que elaboró para... Bueno, ahora os comentará cómo en los primeros momentos de crisis pues sacó las primeras herramientas para poder ayudar. Y siguiendo el programa, después tendremos a Javier Cortina Maruenda, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y doctor arquitecto por la misma escuela, con la tesis titulada Fotografía de Arquitectura del Movimiento Moderno en Valencia, 1925-1965. Es docente del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica desde el año 2011 y miembro del Instituto de Restauración del Patrimonio desde esa fecha también. Forma parte del Grupo de Investigación del Color en Arquitectura, formado por Jorge Llopis, Ana Torres, Juan Serra, Irene de la Torre e Ignacio Cabodevilla. Ha sido becado para estancias en Brasil, Roma, premiado en Europan, y ha participado en 3 proyectos de investigación competitivos. Ha colaborado en la confección de la Guía de Arquitectura de Valencia y en publicaciones en la revista Tectónica, AIV, Arquitectura Viva, Tribuna de la Construcción, Divisae y Egea, entre otros. Su interés es la fotografía, el color y la modernidad. Así que, bueno, sin más dilación, doy la bienvenida a los ponentes de hoy. Y nada, pasamos con María Victoria y su primera presentación. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo vengo a hablaros de una de las acciones que se hicieron. Todos sabemos lo que pasó el 29 de octubre. Todos quedamos conmocionados. Y ese día y el día siguiente, aún estábamos bajo el shock de lo que estaba sucediendo, estábamos viendo todo lo que estaba pasando, el desastre, la catástrofe tan enorme que había sucedido. Y llegó un momento en que, de manera espontánea, todos queríamos hacer algo, ayudar de alguna manera, ser útiles, porque nuestra conciencia, nuestro corazón nos decía que teníamos que ayudar a nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, frente a lo que estaba pasando. ¿Pero qué pasaba? Pues porque no nos podíamos mover, no podíamos entrar en la zona afectada, no podíamos ayudar, no se podía llegar hasta las personas que lo necesitaban. Y luego también hubo un clamor importante de parte de nuestros estudiantes, los estudiantes del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de que ellos querían hacer algo, querían pasar a la acción, necesitaban hacer algo, que fuera, bueno, pues había que ir a territorio de campaña, pues se iba, se llevaban las escobas, los recogedores, lo que hiciera falta. Había personas que podían ir, había personas que no podían ir.
Y frente a eso, pues esta situación de esa necesidad de ayudar, de apoyar, de asistir en este momento, y desde nuestra disciplina, que no éramos sanitarios, que no somos del ejército, es decir, somos una disciplina pues, que quedaba un poquito alejada de lo que en ese momento hacía falta, pues decidimos, el director del departamento y yo, José Madrid, y un grupo de compañeras también, dijimos, pues vamos a ver qué podemos hacer. Se dio la circunstancia de que en la asignatura que yo imparto en clase de conservación preventiva de bienes culturales, pues una de las lecciones y una de las prácticas que hago con mis alumnos, pues tiene que ver con esto, con la recuperación de objetos dañados por el agua, inundación. Paradójicamente, a mí en la cabeza y en esos momentos no se me ocurrió pensar que eso mismo que yo les estaba enseñando a mis alumnos en clase era lo mismo que estaba o que había pasado, en mi casa. En mi casa me refiero a Valencia. No sé por qué, pero de repente esa lucecita se enciende. Mavi, esto es lo que tú sabes hacer y es a lo que tú estás formando año tras año a tus alumnos en clase, en una práctica ficticia, en algo que no tiene que ver con la realidad, pero al fin y al cabo es esto. La verdad es que fue un momento que yo dije, ay, madre mía, si esto es mi trabajo, si lo que yo estoy enseñando a mis alumnos ahora es lo que ellos deberían de estar haciendo ahora o en cuanto se pueda entrar allí. Bueno, con esa idea ya estuvimos hablando con el departamento, estuvimos hablando con profesores dentro de la cátedra UNESCO, porque evidentemente también aquí la cátedra pues, ha tenido una intervención importante. Y lo que hicimos fue, pues, en la medida de las posibilidades y viendo las consultas, porque poco a poco nos empezaron a llegar muchas consultas sobre cómo salvar objetos que dentro del argot nuestro o dentro de la manera de pensar o de estimar, llamábamos o se les denomina objetos preciados. No estamos hablando de salvar obras de arte. Aquí estamos hablando de dar un pasito más y salvar objetos preciados. ¿Y qué entendemos por un objeto preciado? Pues un objeto de mucha estimación para sus propietarios, que no siempre tiene un valor económico, pero pueden ser irreemplazables por el valor sentimental o histórico que representan para sus dueños. Y ahora, Javier, te voy a hacer un examen. Para ti, ¿qué sería un objeto preciado en tu casa que tuvieras que salvar? Un ejemplo. Porque tiene un valor sentimental para ti. Pilar, ¿y tú? Tú. Piensa. Un objeto preciado para ti. Ah. Claro. ¿Alguien me querría decir un objeto preciado que le gustaría o que piensa que salvaría lo primero? Caballero. Sí. Un objeto preciado. Alguien que me diga. Una cosa que salvaríais. Las sábanas de la abuela. Más ejemplos. Maravilloso, las abuelas triunfando siempre. ¿Alguien más? Más cosas, por favor. Objetos preciados. Objetos preciados. Ya sé que todos tenéis objetos preciados, pero os da corte a hablar. Pero bueno, ahí va, pues desde los chupetes. Yo tengo guardados los chupetes de mis hijas, aparte de las fotos. Incluso algún pañalito de esos menudísimos que los tengo guardados. Tengo las cosas de mi madre, fotografías, las cosas que me regaló, cosas que tengo en un especial aprecio. Luego hay otras cosas como un matrimonio de personas inmigrantes que habían perdido toda la documentación. Habían quedado en ese aspecto desnudos. Es decir, son objetos preciados, el balón de fútbol, la camiseta del Valencia, bueno, pues todas estas cosas, el traje de fallera, infinidad de cosas que evidentemente también había joyas y objetos de más valor, cuadros, esculturas, cristalerías, plata, de todo. Pero eran objetos
que para sus propietarios valen más que su peso en oro. Entonces, pues dijimos, pues bueno, vimos lo que estaba pasando, de una casa normal, repleta de esos objetos preciados, objetos del corazón, objetos muy funcionales, muy útiles, que pasamos de eso a esto. Todo esto todavía lo tenemos en nuestras retinas, esos salones llenos de vida, llenos de confort, de familia, de amor, de cariño, de historia familiar, de patrimonio relacional, pasa de aquello a esto. En un primer momento, bueno, pues hacemos una reflexión de por qué está pasando todo esto, lo que es el cambio climático, cómo hemos llegado a esto. La UNESCO ya anuncia de las catástrofes que están viniendo y que están por venir por este cambio climático que se está produciendo. No es que sea inminente, no, estamos inmersos en él. Este 1,5 grados lo que va a conllevar para la sociedad y evidentemente para el patrimonio cultural. Entonces nos ponemos manos a la obra y decidimos realizar una guía para primeros auxilios, no una guía para restaurar. Aquí no estamos hablando de restaurar, estamos hablando de hacer ese primer intento de salvar esas cosas, esos elementos, objetos preciados, que muchos de ellos acabaron en la basura. Primero porque entiendo, y yo lo puedo entender, las personas lo que querían era deshacerse de todo lo que se les estaba recordando esos momentos, esa suciedad, esa inmersión tan horrible en esa inundación y todo envuelto, todo sucio de barro, de lodo, y querían deshacerse y de hecho se ha tirado muchísimo, porque muchas personas no pensaron que a lo mejor con un simple enjuagado en un cubo de agua se podían haber salvado, y luego ya si hace falta se restauran. Entonces, bueno, pues se hizo esta guía que lo que trataba era de, atendiendo a algunos objetos, pues dar una serie de pautas muy sencillas que los propios alumnos, a través de sus contactos, algunos que estaban en las zonas afectadas y no podían salir, a través de las redes sociales, la web, tratamos de publicitarlo lo máximo posible para que llegara al mayor número de personas interesadas en esta guía de primeros auxilios. Y también avisando de que estos lodos no es barro, no es arcilla. El barro y la arcilla están ahí, pero además hay muchísimas más cargas de limos, arenas, gravas que actúan como una lija, que actuaron y que erosionaban por allá por donde pasaban sobre esos objetos o en general sobre todo lo que entraba en contacto con ellos. Pero además esos lodos, esos barros, toda esa materia marrón que aparentemente pensamos que es un barro, no, ahí hay muchísimo más. ¿Qué hay? Pues materia orgánica en descomposición, muchísima materia orgánica. ¿De qué? Pues de elementos vivos que se han podrido. Muchísimo, desde vegetales, animales muertos, todo lo que animales, pues bueno, todo lo que han ido encontrando por el camino, esa tromba de agua, pues todo lo que fue cubriendo, y hay mucho material orgánico. Material de la industria, se vio afectada una zona muy industrial, hay muchos, pues bueno, pesticidas también de todos los huertos y los campos que fue lavando. Es decir, hay un montón de materiales, algunos también pasaron por ambulatorios médicos, material biológico, materiales químicos, incluso material radiológico, los aceites de los coches, las baterías de los coches, es decir, ahí se lavó todo y todo ese producto de contaminación llegó a esos objetos preciados y no solo había que manipularlos, había que convivir con todo ese material. Entonces, esto también sirvió incluirlo en la ficha para que las personas que pudieran tener acceso a las mismas supieran que lo primero que tenían que hacer era protegerse porque todo eso era veneno. El moho, a las 24 o 48 horas, pues con esos niveles de humedad y temperatura y de suciedad, pues ya estaban en activo. Y hay determinados mohos que son altamente perniciosos para la salud.
Entonces había que cuidarse, había que tomar, bueno, aquí hay una serie de, todo esto está incluido en las guías, que también tengo que decir que si alguno tenéis curiosidad en consultarla, en verla, en conocerla, están completamente accesibles y descargables en la página web del Instituto, en la página web del Departamento de Conservación y Restauración y en la página web de la Cátedra UNESCO Forum, todo de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces ahí se da una serie de recomendaciones de cómo actuar, llevar mucho cuidado, cuidarse de los golpes, de las caídas, de hacerse heridas que se podrían infectar, de inhalar ese polvo, esas esporas que estaban en el ambiente. Y aquí se le daba una serie de recomendaciones de la protección que deberían de tener para poder trabajar. Que se trabajara al aire libre en la medida de lo posible, que no se conviviera en las viviendas con algunos de estos objetos tan sucios, tan manchados, porque evidentemente seguían siendo contaminantes. Y bueno, y a raíz de eso, pues lo que hicimos fue dar una serie de instrucciones. Protección personal, hay que hacer una selección, hay que hacer una purga, un descarte, inventariar lo que haya para evitar lo que nosotros llamamos disociación, que es la pérdida del objeto o la pérdida de la información que va asociada con el objeto. Había que depositar en ubicaciones ventiladas, en zonas secas, a ser posible fuera de la zona donde estaban viviendo las personas, porque todavía eso era muy, muy venenoso, muy contaminante, y favorecer que se secaran los objetos, una ventilación cruzada, que entrara por una zona y saliera por otra ventana, para que todas esas esporas y ese moho, todo pudiera salir y limpiarse. Y una vez se hiciera estas primeras intervenciones, luego ya pasaríamos a la restauración. ¿Por quién? Por los restauradores. No se trata de que llegue aquí una persona con conocimientos sutiles y se ponga a restaurar. No, para eso en la Universidad Politécnica hay un grado de restauración que todos los años saca al mercado, está formando a 40, 50, 60, 70, 80 restauradores. Entonces, se elaboraron una serie de fichas y todas estas fichas, pues cada una de estas fichas iba destinada a una tipología de objetos. Por ejemplo, la cerámica, pues recoger los objetos con cuidado, depositarlos en una mesa, depositarlos en una bolsa ventilada, que llamamos. Si son muy antiguos, pues bueno, pues también dejar secar, con una brocha suave eliminar ese barro. Si son modernos, pues enjuagar con un... Sí, claro, es que a veces que no había ni cubos de agua limpia. Entonces, pues bueno, lo que sí que hemos animado siempre es que las cosas no se tiraran, que pudieran aguantarlas un poquito, porque algunas de ellas posiblemente, o la gran mayoría de ellas, se podrían recuperar. Y en eso animábamos a las personas que necesitaban nuestro auxilio. Hemos hecho fichas para cerámica, para vidrios, que era lo que nos venían pidiendo. Estos son objetos de vajillas antiguas, cristal tallado, vajillas que, bueno, pues muchos tenemos en nuestras casas, colecciones de monedas, colecciones de metal, las pinturas sobre lienzo. Desgraciadamente nos han llegado muchísimos compañeros de la Facultad de Bellas Artes, artistas, pintores, que tenían sus estudios y el almacén de sus obras en toda aquella zona. Y que, bueno, hay algunos que han perdido, vamos, el 90% de su producción artística, que no estaba vendida. O sea, yo no sé si sois capaces de haceros una idea de lo que supone perder el 90% de toda tu producción artística. Eso es un drama. Hay personas que difícilmente se van a poder recuperar de esto. También había otra ficha que hablaba de los textiles, cómo había que intervenirlos, si eran textiles antiguos, si eran textiles modernos, dando instrucciones, documentos. Se han tirado muchísimos documentos. Entonces, pues bueno, pues dábamos unas sencillas instrucciones. Estas son imágenes de la práctica que hacía yo en clase. Jamás pensé que esto pasaría en la realidad. Los libros, cómo se pueden recuperar o por lo menos salvar los libros, las fotografías.
Aquí tenemos el proyecto precioso de Salvem les Fotos que estamos realizando con alumnos voluntarios de la Facultad de Bellas Artes, allí en la Universidad Politécnica. Tenemos por ahora 300.000 fotografías en marcha, 300.000 fotografías. Las esculturas, el mobiliario, pues damos instrucciones de qué hacer con ese mobiliario, por dónde se puede coger, por dónde se puede estirar, cómo no hay que tratar los muebles para que están todos mojados, los anclajes están todos desencolados, pues se te puede romper todo. Los discos, material magnético, las películas de vídeo, también mucho vídeo doméstico nos ha llegado, muy complicado, las cintas magnéticas, muy complicado porque esto enseguida se pudre, o se actúa rápidamente o se ha perdido, se pierde mucho. Hemos trabajado con la Filmoteca y bueno, y al final de estas guías pues hemos puesto una serie de recomendaciones, se pusieron una serie de recomendaciones, la seguridad, hay que mantenerse sereno y con tranquilidad, y bueno, y hay que seguir trabajando. Bueno, como os digo, estas fichas están a vuestra disposición si tenéis curiosidad. Me consta que en su momento pues fueron de utilidad. Me consta que, bueno, pues nos han dicho que sí, pero claro, en ese momento las personas están a otra cosa. Nosotros, por lo menos, esa espinita de querer o de poder hacer algo por nuestros compañeros, las otras personas que estaban necesitadas, pues los cubrimos, los alumnos quedaron contentos. Y bueno, ya sé que esto es una gotita en un mar inmenso de desgracias, pero de esta manera, pues tanto el instituto como el departamento, como la cátedra UNESCO y todos nuestros alumnos voluntarios, pues bueno, pudimos aportar nuestra ayuda en este momento en estos momentos que han sido tan duros. Y poco más, no me quiero extender más porque creo que ya voy bien de tiempo. Y si queréis hacerme alguna pregunta o tenéis alguna consulta o cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna duda, algo? ¿Aún estáis trabajando sobre la zona afectada? Ahora estamos empezando a ver cómo trabajamos. Sí que se están haciendo, ahora veréis, mi compañero os contará algunas de las cosas que se han hecho a nivel arquitectónico y nosotros ahora vamos a empezar a colaborar. Tenemos obra que nos ha llegado a la universidad, al instituto, de algunos de los pueblos afectados, estamos yendo a algunos museos, esta mañana hemos estado, bueno, ahora vamos a empezar realmente a trabajar, pero a intervenir, a restaurar. Esto era primeros auxilios, esto era, bueno, hacerles el boca a boca a esos objetos. Lo que se ha salvado, ahora vamos a empezar a restaurar. Y hay muchísimo. ¿Más preguntas? Me he quedado sin saber esos objetos preciados. Pues nada, muchísimas gracias. Javier, cuando quieras. ¿Dónde está mi compañero? Bueno, pues va a ser difícil tener una exposición tan emocionante como esta. Pero bueno, la verdad es que empezaba con esta diapositiva, que yo creo que es el motivo por el que estoy aquí, que es por formar parte del IRP y concretamente del grupo de investigación en color de arquitectura que empezó Ángela García hace ya más de 25 años. Y estos son los componentes fundamentales. Tenemos una página web y estamos encantados de seguir en el IRP y trabajar. Sobre todo somos expertos en temas de relación con el color y la arquitectura. Somos un equipo multidisciplinar y estamos formados también por licenciados en Bellas Artes, aparte de por arquitectos. Y bueno, la razón un poco también de manera colateral por la que puedo hacer esta presentación es porque colaboré como coordinador dentro de un grupo de voluntarios que se dedicaron
a realizar un mapeo de los edificios patrimoniales tras la dana que aconteció hace unos 5 meses aproximadamente. Esta pequeña gota de agua, que se suma a la de muchos otros compañeros, se inscribió dentro de una actuación de mayor escala que coordinaba sobre todo el Colegio Territorial de Arquitectos. Pues bueno, el número de personas que participaban es muy amplia. También estaba, pues por ejemplo, José Miguel Carot, que es de la Universidad Politécnica, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y bueno, aparte alguna empresa más que colaboraba, de la que luego hablaré. Y aparte habían 63 equipos de voluntarios, con lo cual había más de 150 arquitectos participando en esta iniciativa. En la parte que concierne ya al grupo de patrimonio, éramos un núcleo más reducido, formado por 11 compañeros, pues bueno, Ángeles, Juanjo, Cindy, Miguel del Rey, Nacho Fuster, Miguel Mateu, Domingo, Mónica y Eva. Y fue un trabajo colectivo durante un periodo corto, también para poder trabajar con mucha agilidad. Todas las instituciones se tuvieron que mover de una manera muy rápida y utilizamos unas herramientas tecnológicas que la verdad es que nos parecieron bastante interesantes a la hora de recoger documentación. Bueno, todo el mundo recuerda que el 29 de octubre, hace unos 5 meses, esta era la situación en la que se encontraban gran parte de nuestras ciudades, y que la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía sufrieron unas riadas y sobre todo fue la Comunidad Valenciana la que más se vio afectada. La provincia de Valencia, el río Magro y los barrancos del Pollo y Torrent y la Saleta, así como la cuenca media del Turia, fueron las zonas más castigadas. Estas son 3 de los torrentes, aparecen aquí representados, 3 de las cuencas con las construcciones que están dentro de este espacio que les podría afectar. Realmente fueron los barrancos del Pollo, del Torrent y la Saleta los que concentraron prácticamente el 50% de estas afecciones o de estos daños. Este plano que se ha actualizado y que aparece en el Instituto Cartográfico Valenciano recoge toda la zona inundada. El detonante fue las lluvias en las cabeceras de los ríos, sobre todo en las cuencas que anteriormente he mencionado, excepto en la del Turia, que más que en la cabecera llovió sobre todo en la zona media. Fue un hecho hasta ese momento casi sin precedentes, porque en prácticamente un día llovió lo que un año, pero parece que, como antes decía Mavi, es un tema que va a ser recurrente y que tendremos que estar preparados para romper los récords, ¿no? El trabajo que realizamos tiene mucho que ver con las cartografías. Es un mapeo, es decir, es una recogida de datos sobre un soporte. Anteriormente ya había una cartografía que hablaba de cuáles eran las zonas inundables. En este caso la que aparece es la del Patricova, que es el Plan de Acción Territorial sobre la prevención del riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana, que está vigente desde el 2003, que se actualizó en el 2015 y que se ha venido ampliando su zona de afección, pero ha sido insuficiente para el retorno que hemos tenido ahora y que ha sobrepasado estos límites. Esta es una de las cartografías en las que nos basamos, o bien la del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que tiene 2 versiones, del 13 y del 2020. Por último, pues bueno, la Consellería ha actualizado estas cartografías. Las herramientas que tenemos ahora para reconocer hasta dónde ha llegado el agua no son como las que había en el 57, ¿no? Que era casi un lápiz donde se pintaba en la pared hasta que el niño lo borraba y había que subirlo, ¿no? Como el chiste. Pero entonces estas cartografías ya se han actualizado y se han puesto en disposición de todas las instituciones y son las que van a dar pie a los siguientes planes urbanísticos para prevenirnos frente a futuras inundaciones. Esta es la página web del Instituto Cartográfico, donde ya se pueden ver estos datos. Otras de las cartografías que manejamos, esta la generó un grupo de voluntarios del Grupo de Cartografía Medioambiental y Teledetección, en las que sobre todo estaban midiendo el nivel de calado, como pasa en los puertos, es decir, hasta qué nivel ha llegado el agua. Es una cartografía que complementa la que se realizó en el Colegio Territorial de Arquitectos. En este caso es el municipio de Paiporta, también está a disposición de todo el mundo. Se empujó con los voluntarios, como todos empujamos en ese momento de ayuda. Esta es la página web en la que se recoge esta cartografía, realizada por
por estos voluntarios de la universidad, y que a la vez se validó o se reafirmó con la cartografía que se realizó por parte del Colegio Territorial, en las que también se midieron las alturas a las que llegó el agua. Con lo cual, pues bueno, la suma de pequeños aportes hace que los elementos se consoliden en el mejor de los casos. El anterior era el municipio de Paiporta, donde se marcaban las alturas a las que llegó el agua por estos más de 150 voluntarios arquitectos, y este es Catarroja. Por entender un poco todas las acciones que se llevaron a cabo, este esquemita, aunque no se ve muy bien, yo creo que es bastante claro. Habían al Colegio de Arquitectos llegó una ingente cantidad de personas con ganas de actuar, de poder realizar acciones para ayudar a los vecinos, y el colegio proveyó de listas de voluntarios al Instituto Valenciano de Edificación, que era la primera prioridad, son las viviendas. Luego realizó aparte una serie de encuestas, y además de estas dos acciones, la acción que digamos que ocupa la parte central del esquema es la que se dedicó al mapeo. Es decir, cuando alguien era llamado por el IBE era casi como que te llamaran a filas, tenías que abandonar lo que estabas haciendo y tenías que irte al IBE a ayudar y hacer los informes, y las personas que por cualquier circunstancia no formaban parte de esta lista pero tenían voluntad de ayudar, ayudaban en el mapeo, que era la recogida de datos. Y dentro de esa parte de mapeo había una parte específica solo para patrimonio. Es decir, nosotros hicimos el mapeo de los elementos patrimoniales en relación con la arquitectura. Era una parte como bastante concreta. Se realizaron, bueno, pues digamos que una de las primeras acciones siempre es la relación con los voluntarios y cómo coordinarlos, porque al final es complejo, cuanto más gente se mueve, que todo el mundo se mueva al unísono es como bastante complicado. Y desde el primer día, esta fue la primera reunión que hubo el 7 de noviembre, hasta la última, en este caso, sí, 22 días después, porque la acción duró un tiempo determinado, pues se mantuvo esa voluntad de ayudar, siempre con los normales altibajos, porque cuando pasa el tiempo la voluntariedad se disuelve, ¿no? En este caso, los compañeros de Castellón y de Alicante vinieron a reforzar a los arquitectos que estaban en Paiporta, que estaban agotados de hacer inspecciones, bueno, hacer mapeo, ¿no? Es un poco como el término que se le acuñó. En paralelo, pues también se hizo una formación express para que pudiésemos, de alguna manera, manejar la aplicación con la que todos íbamos a mantener una relación estrecha de gestión de datos, que nos parece que es una de las cosas que en el 2025 pues, se tendría que reforzar con fuerza. Esta foto es significativa porque esta es antes de que se empezaran las acciones de mapeo. Vino un grupo de Protección Civil de Málaga. Bueno, Valencia llegó gente de toda España. Llegaron bomberos de Málaga, bomberos de Extremadura, y entre las personas que vinieron voluntarias, el grupo de Protección Civil de Málaga, que fue llamado por el Ayuntamiento de Alfafar, se personó allí junto con Paco Martínez, que es uno de los creadores de una app, y fue el punto de arranque del mapeo que luego realizó el Colegio de Arquitectos utilizando esta herramienta. La potencia de la herramienta y del elemento digital, lo que tenía de valioso es la cantidad de información que podía recoger y a la vez concentrar en muy poco tiempo. De hecho, aunque aquí se ve que la curva de las inspecciones por día va bajando por el normal cansancio de la gente, pues bueno, por día se podía gestionar una gran cantidad de información. Claro, en esta segunda parte, cuando ya se habla del mapeo en sí en concreto y los datos que se obtuvieron, evidentemente la parte de patrimonio no era la prioridad absoluta cuando había una urgencia de personas que estaban en la calle, aunque es un aspecto que estuvo, pero por eso la emergencia habitacional era lo que primaba en muchos de los casos. Pero nuestro grupo de patrimonio fue en paralelo haciendo estas inspecciones. Estos son los municipios que se llegaron a alcanzar. No se alcanzaron la totalidad de municipios durante el tiempo en el que se estuvo trabajando, porque se concentró solamente en una parte este tipo de acciones. En el caso de patrimonio se priorizó, entendimos que los bienes de interés cultural, que es un número mucho más reducido, era la propia administración la que podía hacer una inspección directa, pero los BRL, que es un grupo ingente de edificios,
era más difícil de controlar para una administración que tiene unas herramientas más limitadas y nosotros podíamos ofrecer un apoyo. Entonces, pues bueno, éramos un poco la rara avis, porque aquí están todos los municipios y luego patrimonio. Patrimonio éramos un elemento supramunicipal que íbamos coordinando de otra manera un poco especial. Pues bueno, se montaron binomios, que es cómo funcionan los bomberos, y casi todos los equipos de seguridad, es decir, las inspecciones o las visitas siempre eran de 2 personas por un tema de lógica de seguridad física. Por supuesto, todas las personas que iban llevaban los EPIs, es decir, llevaban botas de goma, tenían un seguro de responsabilidad civil, llevaban casco, llevaban guantes, mascarilla, por todos los elementos por todos los riesgos que ha comentado antes Mavi. En el caso bueno, se llegaron a hacer unas 5.000 evaluaciones aproximadamente, y en el caso de patrimonio, pues se llegaron a inspeccionar 74 BRLs, se pudo acceder a ellos e informarlo. ¿Vale? Llevábamos un protocolo un poco especial. Una de las primeras cosas que pensamos es cómo poder acceder, con lo cual llamamos al arzobispado, nos dieron, porque gran parte de ellos es patrimonio religioso, con lo cual pues nos dieron contacto de los párrocos, nos pusimos en contacto con ellos para asegurarnos el acceso, ver que también se podía acceder a pie o en coche, ver cuál era el acceso físico, con lo cual pues esas gestiones eran un poco, nos sacaban del resto de gestiones que estaban haciendo con las viviendas, que era una inspección simplemente por zonas catastrales. Los objetivos de este tipo de acciones, pues desde luego lo primero es acercarte al ciudadano, registrar y tomar datos, asistencia al arquitecto municipal o a la consellería o cualquier otra administración, ver en qué puedes ayudar. Esa es un poco, vamos, por lo menos siempre ha sido la filosofía que creo que han seguido todos los compañeros. Respecto a la ayuda al ciudadano, en el caso de los bienes patrimoniales, el ciudadano con el que más nos acercábamos era el párroco, porque el resto eran bienes. Descartamos los elementos cerámicos, por ejemplo, que hay muchas fachadas que son BRL, esos decidimos, primero, suelen estar altos, no suelen estar afectados, y luego dentro del campo de la arquitectura, a no ser que viéramos que era un elemento que tenía una grieta o un elemento constructivo, o sea, un problema constructivo que le pudiera afectar, era uno de los que no tratamos como primera prioridad. Así que nuestra relación con el ciudadano, más que el ciudadano de a pie, era generalmente con los párrocos, que eran los que nos atendían y los que nos permitían acceder a los edificios para poderlos inspeccionar. Esta lámina de Steve, que se creó es profeso para bueno, con ocasión de la desgracia que hemos tenido de la Dana, y que el dinero se recogió y se recaudó para ayudar al gremio de libreros, recoge una idea que nos parecía que era bastante bonita, y era la de trabajar de una manera organizada y coordinada. Entonces, pues bueno, esta era un poco nuestra ansia, que no fuéramos una molestia, sino que recogiéramos unos datos que luego pudieran servir para hacer algo útil para el resto. Respecto a cómo era la operativa de los datos, pues aquí Paco Martínez, que es la persona que he citado antes, que aparecía en el grupo que vino de Málaga, de Protección Civil, bueno, tienen una aplicación que se ha utilizado para emergencias, y es la que utilizamos como punto de gestión de datos, ¿vale? Entonces, el colegio le hizo una solicitud de cómo poder realizar un mapeo, es decir, cómo poder repartir por áreas y por inspectores o por binomios elementos a inspeccionar, y cómo se podía rellenar una ficha con el móvil, que todos esos datos luego se quedaran recogidos en una base de datos común. Todos esos edificios se geolocalizaban, se marcaban, se hacía una fotografía y se gestionaba con una base de datos que estaba ajena al móvil. Los compañeros que iban por las zonas afectadas iban con un móvil o con una tablet, con conexión a internet o no, porque si no lo dejaba almacenado. Ellos tenían asignada ya una misión que se les asignaba previamente, iban, hacían la inspección, contestaban el formulario, geolocalizaban las fotos y las subían a una nube, y ya lo tenían cerrado su elemento a inspeccionar. ¿Esto qué facilitaba? Pues facilitaba todo, porque hacía que esto fuera posible. Hacía que desde con un ordenador, algunos compañeros en el ayuntamiento con el wifi podían gestionar las misiones que tenían que hacer el resto de compañeros, asignaban polígonos en el caso de las viviendas catastrales, y en el caso de los bienes
los bienes culturales, de los BRLs, nos descargamos la capa GIS que está en el Instituto Cartográfico Valenciano, la solapamos con el catastro y asignamos BRLs por municipio a compañeros para que fueran a verlos. Y ellos iban, decían si la misión había sido correcta y en un día era algo súper productivo. Pues bueno, se geolocalizaban, se asignaban tareas, gestionaba la comunicación. Yo, como estaba de coordinador, pues era el que tenía la pantalla general en la que podía ver cómo iban progresando los trabajos y luego se volcaban a un servidor. Pues bueno, todo esto se hacía desde el móvil, no estaba para iPhone, para los arquitectos eso es un hándicap, que somos muy de Mac, pero bueno, funcionaba perfectamente y había una serie de pantallas que se iban pasando hasta que concluías la información, la validabas y la enviabas, ¿vale? ¿Qué más cosas? La cronología, que esto yo creo que es bastante, por lo menos a mí me parece que es interesante en relación con la velocidad con la que hay que actuar para poder empezar a gestionar este tipo de problemas que nunca nadie espera, ¿no? Entonces, el jueves ya hubo una reunión en el colegio en el que se empezó a plantear este problema. Se lanzó esta iniciativa con los colegiados que pudieron acudir de urgencia. El día siguiente ya se habían montado equipos de trabajo y estábamos teniendo una mini información del sistema, que era bastante sencillo para poder distribuir tareas. El día siguiente ya venían no los coordinadores de equipo, sino todos los que les llamamos mapeadores, y se reunían que son los que iban a hacer el trabajo de campo. En el caso de patrimonio nos dividimos en dos, porque como éramos la rara avis, una parte del equipo se fue a la reunión de los mapeadores y otra parte se quedó haciendo una ficha específica para patrimonio, porque la ficha que teníamos hacía 2 días era una ficha normal de edificación y queríamos personalizarla. Entonces, pues hicimos una ficha con una cierta especificidad. El grupo de patrimonio, el criterio por el que se cribó primero era la cantidad de personas que podíamos gestionar, porque hubo muchas otras compañeros que querían participar, pero era muy difícil de gestionarlos porque era un número muy alto. Otro criterio es que tuviesen alguna experiencia en patrimonio, que tuviesen un máster, que tuviesen algún conocimiento del patrimonio, y luego que tuviesen un seguro de responsabilidad civil, porque había riesgo de que tuviesen un accidente. Y con esos criterios bastante sencillos, pues más o menos se generó un grupo reducido y pudimos avanzar. Este grupo, que se subdividió en 2, aparte de hacer esta ficha específica para patrimonio, que es la que tenían los compañeros, los binomios que iban mapeando o visualizando los edificios patrimoniales, aparte se importó la capa, esta es la del Instituto Cartográfico, donde están todos los BRLs, y luego hicimos algo que a mí me parece que es muy interesante, y es que los BRLs, la capa que ahora mismo tiene la Consellería no está actualizada, porque hay ayuntamientos que han hecho BRLs que no están ahí incluidos, e hicimos completamos esa información de manera manual. De manera que cuando a alguien le asignaban ir a ver todos los BRLs de Picaña, pues él tenía en su móvil geolocalizados todos los BRLs, iba allí, pinchaba en el BRL, le aparecía toda la información que tenía del Instituto Cartográfico, que es toda la ficha del BRL, con una foto, con una descripción completa, con la parcela catastral, todo. O sea, él tenía ya toda la información, no tenía que llevar nada más. Respondía a las preguntas del cuestionario, hacía una foto y se iba al siguiente. Era una manera como muy dinámica de trabajar. Entonces, en ese día hicimos esto. Al día siguiente ya sí que se asignaban tareas, es decir, ya se empezaba el trabajo de campo. Estamos hablando de 3 días más o menos, creo que 4 días. Eso fue el domingo, como veis no descansamos. Y al día siguiente, después de asignarse las tareas, ya la gente salió a hacer cosas, a trabajar, ¿vale? O sea, que al final el resto son herramientas que te posibilita trabajar, pero bueno, necesitábamos los pasos previos para que fuéramos coordinados. Pues nada, se trabajó, pues creo que fueron 22 días, y bueno, pues eso, habían 12 personas con 12 equipos, y se hicieron estas. Aquí antes ponía menos de 5.000, supongo, esta es una versión actualizada. Se actualizaban, no sé si se verá el ratón, no se verá. Bueno, el plano que está arriba a la derecha es un plano, en este caso de edificación,
y esa era la manera en la que se asignaba a cada uno su área de trabajo. Y luego, gracias a Miguel Carod, estos datos se procesaban y se hacían visibles de una manera atractiva e inteligible para el resto. Pues estas son las inspecciones que se hicieron en Albal. Se utilizó un código de colores respecto, en este plano, por ejemplo, sí que se ve que hay algún edificio en color rojo o en diferente tipo de color, con un código de color estándar, para que rápidamente, si había un problema, se pudiese avisar al técnico municipal y que ellos tomaran las medidas, porque realmente el trabajo que se hacía, tanto desde patrimonio, o sea, en relación con el patrimonio como en relación con las viviendas, era un trabajo de inspección visual. Nosotros no tomábamos ninguna decisión, sino lo que buscábamos era ayudar y aportar información. Y se generaron este tipo de estadísticas, viendo qué zonas habían sido más afectadas. Bueno, en relación con el patrimonio ya no teníamos esta visión por polígonos, que es la que aparece aquí, sino teníamos una visión más por elementos, porque tenían que visitar no calles enteras, sino tenían que visitar edificios en concreto, con nombre y apellido y con un número de BRL y con una descripción específica. Y ahí es donde luego hicimos esta mejora y esta implementación. Entonces esto se llevaba en la aplicación. Y pues bueno, pues la verdad es que el trabajo no se concluye al 100%, pero bueno, pensamos que es una experiencia que puede servir para el futuro. Se pudieron detectar problemas y se generó esta información de cuál es el estado de los elementos patrimoniales que estaban en la zona afectada en relación con la arquitectura. Esta es la alquería del Recatí. En algunos casos sí que había incluso afecciones muy graves, porque, por ejemplo, las alquerías son construcciones que no suelen tener una gran calidad constructiva y estaban en zonas que se habían visto muy afectadas por la DANA, por la avenida de agua, o los refugios. También, pues los refugios de la guerra civil, claro, muchos de ellos no eran practicables. Nada, es un poco explicar un poco la gestión. Aquí se ve un poco las estadísticas que se generaron, que comportaron una serie de fichas y que están a disposición en el Colegio de Arquitectos. Y no tengo más que decir, más que dar las gracias. Me he pasado 3 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o nada, todo el mundo está planchado. Sí. ¿Hay muchos edificios que se han caído, que no se puedan aprovechar? A nivel patrimonial. Bueno, no, yo me refería a en general. Sí, se han perdido muchos edificios. Se han perdido muchos edificios. A ver, aquí por un tema de responsabilidad también de los arquitectos, la máxima yo creo que ha sido casi siempre apuntalar. Yo lo digo desde la barrera, porque realmente los que tomaban las decisiones con una responsabilidad profesional eran los que estaban haciendo las inspecciones del IBE, que es el Instituto Valenciano de Edificación. Y hablo un poco de oídas, pero sí que yo sé que en anteriores desastres ha habido más facilidad para demoler y luego se ha provocado una responsabilidad del arquitecto que ha demolido. Con lo cual, la tendencia es a intentar consolidar y ver ver si no hay más remedio que demoler o hay posibilidad de restauración o rehabilitación. Al final, muchas veces, si el elemento no se ha caído al suelo, como hemos visto alguna foto en la alquería del Recatí, a veces el llevar las cosas a su sitio es una cuestión casi más de coste, ¿no? Hay que balancear el coste que supone rehabilitar un edificio que, si no tiene un valor patrimonial, igual vale más tirarlo y reconstruirlo que intentar aguantarlo como está. Entonces, esa es un poco, pero eso ya excedía un poco la gestión que hicimos. Desde como he dicho al principio, había como tres áreas bastante claras. Había unos voluntarios del colegio que eran los que se iban al IBE, en plan de guasa lo decía antes, pero cuando estaba uno con nosotros decían, no es que me han llamado del IBE, pues decíamos, hala, como si te fueras a filas, porque realmente la gente que se apuntaba al IBE decía que tenía disponibilidad completa, que podía ir en cualquier momento, y ellos son los que están llevando ese tipo de informes con una mayor carga de responsabilidad. Nosotros
los voluntarios del colegio en el tema del mapeo lo que han hecho es una recogida más de datos, más que de ese tipo. Y cuando había algún tipo por supuesto todos somos arquitectos y tenemos ojos y sabemos cuando algo está mal o no está mal, pero la idea es que tanto a nivel municipal, que era la gestión más sencilla, estábamos siempre coordinados con el arquitecto municipal para cualquier problema canalizarlo hacia él, porque lo que pretendíamos era hacer de ojos. Y a nivel de patrimonio era más complicado, porque realmente como estábamos en varios municipios, pues esa gestión la solíamos canalizar también al arquitecto de ese municipio del colegio para que intentara transmitirla o bien a la consellería o bien al municipal de turno de él. Pero sí, de patrimonio, los que hemos inspeccionado yo creo que solamente teníamos como en rojo 1 o 2, de los 70 y pico, que estaban muy mal. El resto estaban afectados, pero no a nivel constructivo como muy alarmante. Viviendas sí que sé que hay zonas de avenidas que sí que han visto bastante viviendas afectadas. Pero bueno. Nadie tiene ninguna pregunta. Queda todo planchado. No, a ver, yo estaba, a ver, no, aquí había como, digamos, el trabajo era un trabajo altruista, es decir, todos éramos voluntarios, todos los arquitectos. Lo coordinó el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia porque vio que había muchos colegiados. Nosotros cuando acabamos la carrera nos tenemos que colegiar y ellos vieron que había mucha gente que quería ayudar. Y entonces el trabajo era general, es decir, a las viviendas se hacía ese mapeo de manera general. Se cogían barrios enteros y los compañeros iban pasando y iban haciendo una lectura más superficial, a no ser que vieran algo que les preocupara, y entonces informaban al arquitecto municipal. Pero era general, era a nivel, excepto patrimonio, que éramos un poco francotiradores, que íbamos a algo específico, el resto era por polígonos de catastro generales, según las zonas inundables. Sí, pero bueno. ¿Ha habido alguna colaboración con el Departamento de Geografía? Porque se publicó en la prensa las zonas de inundación de la catástrofe a los pocos días. Sí. El mapa ya específico de las zonas inundadas. A ver, todo lo que era de dominio público se incorporó. Por ejemplo, la capa que he dicho antes, que es del Instituto Cartográfico, se incorporó a la aplicación para ir. Entonces, yo entiendo que esa información se puso en el mapa que llevamos nosotros para saber cuáles son las zonas afectadas, para delimitarlos. Dentro de eso no daba para tocar todos los municipios y se priorizaron los que pensamos que estaban más afectados por cercanía a la avenida de agua. O sea, esa información se ha manejado casi con toda seguridad que sí. No comunicación oficial que yo sepa, pero seguro que estaba encima de la mesa. Nada más, pues me bajo. Nada, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias a los ponentes de hoy. Y nada, y muchas gracias también a la Fundación, un año más, por dejarnos el espacio, que antes en la presentación no lo he dicho. Y bueno, os animamos a que os quedéis ahora un poquito, a tomar un trocito de coca, una cervecita, lo que os apetezca, y a poder conversar todos juntos, y a que vengáis el próximo primer jueves del mes que viene, y así hasta que acabe, hasta verano. Nos vemos entonces ahora en la copita. Gracias a todos.